Planteamos entonces el tema del miedo. El miedo, yo parto de un pensamiento de Spinoza, que muchos de vosotros conoceréis. Spinoza decía que hay dos sentimientos básicos del ser humano, ¿no? Que es el miedo y la esperanza, ¿no? Y como sabemos, el miedo es una respuesta que puede ser paralizante o una huida hacia adelante o una defensa. El miedo, según Spinoza, era necesario, sobre todo para el ser humano. En un principio era una necesidad biológica, porque si no tuviéramos miedo, los hombres primitivos, nuestros antecedentes, hubiesen muerto, ¿no? Porque tenían que defenderse ante los ataques de los posibles enemigos. Y entonces se plantea, luego también hay un miedo psicológico que, como vamos a ver, también nos puede ayudar a crecer, ¿no? Yo os traigo aquí una definición de un autor español, de Tizón, que tiene un libro que yo recomiendo, que es El poder del miedo, que él dice que el miedo es la respuesta emocional genéticamente preprogramada en nuestra especie ante una amenaza para preservar la integridad tanto biológica como psicológica, incluso el bienestar social. Es decir, por lo tanto, el miedo es algo innato al ser humano. Esta mañana también Maribel planteaba, no el miedo siempre es negativo, sino todo lo contrario. El miedo puede ser positivo porque nos ayuda a sobrevivir, a supervivir. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, pues intentaríamos atravesar, aunque a veces lo hacemos, una calle con el semáforo en rojo, ¿no? Es decir, pero el miedo en muchas ocasiones lo que hace es que evitemos un alto riesgo, ¿no? A veces, otras veces posiblemente hay personas que no entran en esa dinámica, ¿no? Pero por lo tanto el miedo ni es bueno ni es malo, depende, ¿no? El miedo nos puede ayudar también a crecer, incluso en esta situación de pandemia, por traerlo al tema de la pandemia que estamos viviendo. El miedo, como decía también Maribel, si se convierte en prudencia es sano, ¿no? La espera y la esperanza, yo parto de una idea que tiene Delaine Entralgo en varios de sus libros. Os traigo aquí uno, La espera y la esperanza, para distinguir la diferencia que hay entre lo que él dice, la espera y la esperanza. O también él dice que hay una diferencia entre aguardar, esperar y esperanza, ¿no? Aguardar es cuando estamos en una situación expectante ante una situación concreta, muy definida. Por eso él, de una forma humorística, en este libro plantea que las salas de espera en los hospitales o en las consultas médicas tenían que llamarse sala de aguardar, ¿no? Porque ahí no es una espera indefinida, sino es una espera concreta. Yo estoy esperando que me llame el doctor o la enfermera. Aguardar, sala de aguardar más que de sala de espera. Bien, la espera, sin embargo, él dice que es un hábito de naturaleza primaria en el que realmente es la necesidad de desear, proyectar y conquistar el futuro. Esto es la espera. La situación de espera es innata también en el ser humano. Lo que hace es que la esperanza, sin embargo, según la energía, un hábito de segunda naturaleza, y lo que incluye ahí es que no es solamente desear, proyectar y conquistar el futuro, sino tener confianza en conseguirlo. Por lo tanto, para Lainer Entralgo al menos, la esperanza tendría dos dimensiones. Una de ellas es el proyecto, la necesidad de un proyecto, y la necesidad de la confianza de lo que lo vamos a conseguir, ¿no? Y Lainer Entralgo se plantea cuál es la esperanza innata, o sea, la esperanza básica del ser humano, ¿no? Cómo se manifiesta esa esperanza. Y él dice que en tres dimensiones básicas, ¿no? El ser humano siempre esperamos seguir viviendo. Es curioso la necesidad de vivir, aunque estemos en una fase terminal, siempre hay la esperanza de seguir viviendo. En segundo lugar, la esperanza de seguir siendo uno mismo, que ahí estaría en relación con la locura. La locura sería la desintegración del yo y por lo tanto sería la muerte del yo. Y por último dice él que la esperanza, digamos, intrínseca del ser humano es también esperamos ser cada día más de la necesidad de crecer desde el punto de vista personal y como sujeto, ¿no? Es decir, la esperanza sería entonces una necesidad, digamos, una forma de manifestarse el ser humano. Hay un dato importante que cuando yo explico esto, un compañero mío me preguntaba, ¿pero la esperanza se puede aprender? Yo defiendo que la esperanza se puede aprender. Es decir, igual que los que habéis conocido
sabéis, ¿no? El origen de la depresión de Seligman decía que uno de los orígenes plantean la depresión como la indefensión aprendida, ¿no? Yo digo también que la esperanza también se puede aprender. Se puede aprender a través de mensajes positivos y a través de mensajes de credibilidad y a través de mensajes de soportar las situaciones más adversas. Luego veremos también cómo el miedo también, de alguna manera, además de ser una situación intrínseca del ser humano, también se puede aprender. Claro, aquí en esta terminología del miedo habría que distinguir claramente, los clínicos distinguimos entre angustia, miedo y pánico, ¿no? El miedo es una emoción referida a un dato concreto, más, como pongo aquí la definición de Keylock, es un clásico, ¿no? Cuando yo estaba formándome en psiquiatría, pues era un clásico que teníamos, uno de los clásicos que teníamos en el año 70. Es decir, es una emoción intensamente desagradable, pero vinculada siempre a una cosa concreta, definida. Sin embargo, la angustia es una emoción, una vivencia sin objeto, es mucho más difusa, más ambigua, más indeterminada, que dice el autor, ¿no? Por ejemplo, en psicopatología hablamos de fobia, que es un miedo irracional, es un miedo, algo concreto, pero no tiene sentido, es algo absurdo, es ridículo incluso para la propia persona que lo está sufriendo, ¿no? Si la angustia, sin embargo, es algo que el sujeto realmente no identifica cuál es el objeto de su angustia. A veces sí, pero generalmente no. Y el pánico, bueno, como sabemos, sería un miedo intenso, ¿no? En situaciones de gran adversidad, yo pongo ahí algunas, un terremoto, un incendio, el desbordamiento de un río, sentirse perdido en la nieve, eso entrar en una situación de terror, de pánico, ¿no? El término pánico, lo digo para que sepáis, viene del dios Pan, ¿no? El dios Pan, ¿no? Que gritaba ante los enemigos y los hacía huir, ¿no? Bueno, pues eso sería el pánico, que ha dado lugar también al trastorno de pánico, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Bueno, por otra parte, también la angustia, hay que distinguir entre angustia existencial y angustia vital. Esto los clásicos también lo distinguían claramente y se plantea, por ejemplo, en la terminología de un clásico, de un psiquiatra clásico aquí en España, que es López Ibor padre, el que realmente de los años 50 y 60, él tiene un libro, lo tengo por aquí también recogido, La angustia vital, en el que él plantea pues, algo que es asumido, diríamos, en la psicopatología clásica, ¿no? Hay una angustia vital que él llamaba timopatía ansiosa, que es la angustia psicopatológica, es la angustia clínica, es la angustia tanto del neurótico, de la persona que padece una neurosis como la persona que padece una psicosis, y que la raíz de esa angustia, fundamentalmente él dice que habría como dos situaciones en que esa angustia es fundamental, que es el temor a volverse loco y el temor a morir. Que curiosamente, los que habéis estudiado, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o la crisis de ansiedad, o los que habéis padecido una crisis de ansiedad, una persona que padece una crisis de ansiedad, estos son los dos grandes temores que tiene. Una, a que se está volviendo loco porque no lo entiende lo que está pasando, y dos, que se va a morir porque parece que es un infarto de miocardio, ¿no? Bien, eso sería la angustia vital o timopatía ansiosa que dice López Ibor. Y la angustia existencial es la angustia ante la nada de los existencialistas, las grandes preguntas: quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que tengo que hacer en la vida, etcétera, ¿no? Curiosamente, la angustia existencial, lo contrario, no es el miedo, sino la esperanza, ¿no? Es decir, lo contrario, el que tiene esperanza realmente es angustia, que por eso pongo yo ahí confianza y proyecto, sería mucho más leve, ¿no? Y la angustia existencial no necesariamente tiene que ser una angustia patológica, incapacitante, invalidante, sino que es una angustia que puede ser con posibilidad de crecer, ¿no? Te puede dar posibilidad de crecer si realmente es una angustia que no te desborda, ¿no? Las raíces del miedo, es decir, por qué tenemos miedo. Es decir, como hemos dicho antes, es una vivencia preprogramada en todo ser humano, fundamentalmente porque el miedo surge porque no somos omnipotentes. Dios no puede tener miedo, los dioses no tendrían miedo.
Y hay dos circunstancias importantes que dan origen al miedo en la persona, ¿no? Y que cada uno de nosotros en situaciones concretas lo puede ver, ¿no? Primeramente, o porque yo supervaloro mucho la situación concreta en que estoy, yo tengo miedo, por ejemplo, yo uno de los miedos que tengo es al que me entierren vivo, ¿no? Yo me parece que lo dije en algunas circunstancias ya, ¿no? ¿Por qué? Porque yo supervaloro esa situación. O bien, también yo puedo tener miedo porque me siento vulnerable ante esa situación. Me siento vulnerable. O sea, si se dan las dos situaciones, la supervaloración de esa situación y que yo me siento vulnerable o débil ante esa situación, serían las dos condiciones que se dan para que se produzca el miedo. El por qué se produce el miedo desde el punto de vista más, digamos, de una psicología evolutiva, bueno, hay varias situaciones que condicionan esta situación de miedo, ¿no? Como pueden ser las experiencias infantiles, las situaciones traumáticas que uno ha padecido, eso se ve muy claramente en el tema de las fobias, los padres miedosos que pueden influir, no determinar, que eso Víctor Frank lo dijo muy claramente, sino, y en la educación también sobre el miedo. Yo a todo esto le pongo un dato importante, que es la significación que cada uno da a esas situaciones, ¿no? Por lo tanto, no es que determine el que tener padres miedosos van a salir hijos miedosos, sino cómo realmente viven esos hijos esa situación, ¿no? Por lo tanto, siempre ahí quedaría lo que Víctor Frank señalaba con insistencia, la capacidad de libertad ante esa situación, ¿no? Claro, dicho esto, yo planteo, el origen de esta conferencia es que las raíces del miedo, en definitiva, vienen porque somos finitos, porque somos vulnerables, porque somos imperfectos y porque además en muchas ocasiones tenemos un déficit vincular, ¿no? Es decir, el miedo, en definitiva, o puede ocurrir por la finitud, somos, como vamos a ver, el hecho de ser mortal, para Víctor Frank, sería la esencia misma de la vida, es decir, la inmortalidad no sería adecuada, ¿no? La vulnerabilidad, es decir, que antes, esta mañana también se hablaba mucho de ello, la imperfección y el déficit vincular. Todo ello va a contribuir a que aparezca de alguna manera el miedo en nuestra vida, ¿no? Como tenéis, la finitud daría lugar, lo que hemos dicho antes, al miedo a la muerte y al miedo a la locura. Luego nos detendremos bastante en analizar ese miedo a la muerte. El miedo a la locura no, pero en definitiva yo os diría que tenemos miedo a la locura porque la locura es la desintegración del yo. Es como la ruptura del yo, y por lo tanto tenemos miedo a que eso no vuelva. La muerte también es irreversible y la locura en sentido estricto, en algunos casos, también es irreversible, ¿no? Por eso se plantean como que son los miedos como más básicos y esenciales del ser humano. En cuanto a la vulnerabilidad, lo que aparecería ahí al ser vulnerable es el miedo al sufrimiento. El tema de la imperfección no nos da tiempo a analizar en esta conferencia, pero sería la imperfección, el miedo a la libertad y el miedo al cambio, ¿no? Y por último, el miedo vincular o el déficit vincular, que daría lugar también el miedo a la soledad o el miedo a los otros o el miedo a la naturaleza, ¿no? Serían en referencia a esa situación, la necesidad del vínculo, que también yo considero que es una realidad intrínseca del ser humano. Nosotros aquí nos vamos a centrar fundamentalmente el miedo a la muerte y el miedo al sufrimiento. Para explicar un poco el miedo, yo traigo aquí una parábola, El poder del miedo. No lo voy a leer porque es muy largo, pero os sintetizo, ¿no? Leo el inicio de la parábola, que dice así: había una vez, en un país de las 1001 noche, un rey conocido por ser muy polémico en sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los conducía hacia una enorme sala. Los prisioneros eran colocados ordenadamente en largas filas y el rey gritaba diciéndoles. Les ponía delante de una puerta oscura, negra, llena de calaveras y de ataúdes. Y en el otro extremo de la sala había unos arqueros con armas para disparar. Los prisioneros tenían dos opciones: o
marcharse por esa puerta que estaba cerrada, todo oscura o negra, o intentar bordear a los arqueros y salir de la sala, ¿no? Y ser libres. Entonces el relato plantea que la mayoría de los prisioneros se lanzaba ante el desconocimiento de qué había detrás de la puerta, se iban a luchar con los arqueros y la mayoría de ellos morían. Cuando terminó la guerra, uno de los soldados le preguntó al rey, pero bueno, ¿qué había detrás de la puerta, ¿no? Es decir, para que diera tanto miedo y tanto pánico. Entonces el rey fue y le dijo, no, abre la puerta. El soldado abrió la puerta y lo que encontró es el camino hacia la libertad. Es decir, era un camino hermosísimo, un bello paisaje, con flores, etcétera, ¿no? Entonces, la moraleja de este cuento sería que ante lo desconocido se genera el miedo que nos paraliza, que nos incapacita para seguir viviendo. Yo pongo ahí, el miedo a lo desconocido a veces nos hace tomar una decisión equivocada, es decir, que ante la situación de desconocimiento de lo que va a ocurrir, uno asume el enfrentamiento con situaciones aunque sean más fuertes, ¿no? El miedo y la existencia, bueno, como conocemos, para mí ha sido un placer también releer nuevamente a Víctor Frank preparando esta conferencia, en el que él plantea, como sabéis, que la muerte es un círculo, ¿no? La muerte se inicia con el nacimiento, o sea, la existencia se inicia con el nacimiento y finaliza con la muerte, pero para él la muerte, de alguna manera, como vamos a ver, no de una manera, sino de una forma significativa, es el que da sentido a la vida, ¿no? Bien, entonces es un continuo, diría Víctor Frank, es un círculo en el que lo une, la conexión en todo este círculo sería la dimensión espiritual, ¿no? Aquí tenéis reflejada la teología trágica de Víctor Frank, la muerte, la culpa y la existencia, ¿no? Y yo hago una referencia a cómo hay una relación entre la tríada trágica y lo que estamos viendo del tema del miedo, ¿no? Por ejemplo, si somos vulnerables tendríamos miedo al sufrimiento, si somos finitos tendríamos miedo a la muerte en relación con la tríada trágica, y si somos imperfectos es el miedo se produciría la culpa, ¿no? El miedo y el sufrimiento, que es un tema que voy a tratar de pasada porque realmente es algo que se analiza mucho en toda la literatura de Víctor Frank. Yo plantearía, bueno, curiosamente nosotros el miedo al sufrimiento es porque estamos en una sociedad en la que no quiere el sufrimiento, quiere evitar fundamentalmente la evitación del sufrimiento, ¿no? Es decir, por todos los medios. Y de hecho, realmente los psicólogos y los psiquiatras sabemos cómo muchas personas ante la mínima adversidad se encuentran como desvalidos, desprotegidos y acuden a pedir una ayuda, ¿no? Porque no soportan mínimos niveles de sufrimiento, ¿no? Bueno, somos conscientes de que somos vulnerables, pero nuestro objetivo es no sufrir. Curiosamente sabemos que somos vulnerables, pero el sufrimiento no es aceptado por la mayoría de las personas, ¿no? Y esto es una de las razones, hay muchas más evidentemente. Yo insisto siempre en que hemos sido educados en una pedagogía del éxito en vez de una pedagogía de la frustración, ¿no? Que yo creo que lo que daría la capacidad del ser humano para enfrentarse a las grandes situaciones que le van a ocurrir en la vida, ¿no? Yo pongo como ejemplo muy tonto, muy simple. Evidentemente, toda madre y todo padre, ante el bebé que llora porque tiene hambre, entra en pánico y quieren darle de comer enseguida, rápidamente, ¿no? Para que no sienta hambre, ¿no? Cuando a lo mejor es necesario. No es que yo sea un sádico, pero la necesidad imperiosa de remediar cualquier deficiencia en el hijo, pues yo creo que a la larga le estamos educando en una situación de lo que yo llamo la pedagogía del éxito y no la pedagogía de la frustración. Asumir la frustración como un poco lo que decía Pablo esta mañana del hombre sufriente, ¿no? Del hombre paciente. Y en nuestra sociedad también hay miedo al sufrimiento porque realmente siempre se ve el sufrimiento como algo negativo, peyorativo, incapacitante, etcétera, ¿no? Y la felicidad, como sabéis,
se identifica en muchas ocasiones como ausencia de problema, cuando realmente, como sabemos a través de toda la enseñanza de Viktor Frankl, que a pesar de los problemas uno puede encontrar el sentido y secundariamente la felicidad, ¿no? Y os pongo ahí Viktor Frankl lo que decía en definitiva: la felicidad no está en evitar el sufrimiento, sino en encontrar el sentido en el sufrimiento inevitable, ¿no? Bueno, aquí tenéis también otra referencia al sufrimiento según Viktor Frankl, que, bueno, y hay una cita famosa, ¿no?, que todo el mundo repite, ¿no? El hombre ante el abismo, ¿no?, de una enfermedad incurable, sobre todo, que es lo que ve, ¿no? Es decir, ve la estructura trágica de su existencia, ¿no? Pero que es ahí precisamente donde el hombre puede encontrar el sentido. Claro, el sufrimiento no es como un factor destructor de la felicidad humana, sino como una oportunidad de encontrar la propia identidad, ¿no? Y como sabemos, el encontrar el sentido en el sufrimiento es a través de los valores que esta mañana también se han explicado bien, ¿no? Es decir, todo eso es lo que nos va a llevar a dar sentido a la vida y secundariamente, pues, superar ese sufrimiento. El miedo a la muerte, que es fundamental, ¿no? Yo os pongo aquí una frase de Ernest Bloch, que como sabéis era un ateo, agnóstico total, y él dice: no sé a dónde iré tras mi muerte, solo sé que no voy a morir del todo. Y esto es, yo leyendo a Viktor Frankl, es lo que me he encontrado, ¿no? Es decir, cómo realmente la muerte no es el último paso del ser humano, ¿no?, sino que hay más, como vamos a ver ahora, ¿no? Traigo aquí una vieja fábula de Samaniego, ¿no?, sobre la muerte, para que veáis, ¿no? Dice: entre montes por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargado con su leña, maldiciendo su mísero destino. Así, al fin cayó, y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfía 1, 2 y 3 veces a la muerte. Armada de guadaña en esqueleto, la parca se le ofrece en aquel punto, pero el viejo, temiendo ser difunto, lleno más de terror que de respeto, trémulo la decía balbuciente: yo, señora, os llamé desesperado, pero acaba, ¿qué quieres, desdichado? Que me cargues la leña solamente, ¿no? Es decir, como aquí el temor ante la adversidad, como uno realmente no quiere morir, sino lo que quiere es que la situación de ayuda, ¿no? Bien, la muerte sabemos que es un fenómeno natural, es determinable y previsible, y es curioso, es decir, es curioso si uno reflexiona sobre el tema de la muerte, uno sabe que va a morir, que se tiene que morir, pero siempre hay miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte, yo considero que el miedo a la muerte es durante la vida, no en el momento de morir, como vamos a ver ahora. Es decir, algunos autores plantean, entre ellos Castilla del Pino, en que es posible que en el morirse, en el morir, que llama él, uno tenga miedo a la muerte, ¿no? Pero en el morirse, que es el acto de morir, según Castilla del Pino e incluso el propio Viktor Frankl, en esa situación no necesariamente tiene que haber angustia. Siempre identificamos la muerte como un momento de angustia y de desesperación y de desesperanza, pero como bien dice Viktor Frankl, si realmente en ese círculo de que es la vida hemos conseguido realmente llenar el granero de nuestra existencia, la muerte es un paso más, no es un proceso necesariamente trágico, no es necesariamente angustioso, no necesariamente tiene que producir miedo, ¿no? Pero es curioso ese fenómeno, ¿no? Es un fenómeno cotidiano y familiar, pero es un misterio y además es incomprensible y es como que siempre te viene de sorpresa, ¿no? En el tema de la muerte hay dos acontecimientos fundamentales. La muerte siempre viene por sorpresa, inoportuna, ¿eh? Y la muerte además siempre se une a sufrimiento, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando mi padre, que estuvo en coma en aquella época, en los años 90, murió
murió, es decir, llevaba una semana en coma y cuando murió aquella madrugada, que mis 3 hermanos estábamos junto a él, realmente nos cogió de sorpresa, cuando ya eso era esperable, estaba esperándose de un día para otro, pero siempre la muerte es la sorpresa, ¿no? que te den la noticia de que ha fallecido, ¿no? Varias preguntas sobre esto. Si la muerte es un proceso natural, ¿por qué siempre produce extrañeza, ¿no? ¿Por qué siempre ocurre por sorpresa? ¿Por qué produce tanto sufrimiento? Es decir, no estamos educados en la muerte, no estamos educados para asumir la muerte, para asumir qué es la vida, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque como dirá Víctor Frank, la muerte es el que da significado a la vida, es el que significa, da sentido a la vida, ¿no? El ser humano es mortal y gracias a ello es creativo y responsable. Ese es otro tema, es decir, hay algunos autores que pueden plantear la necesidad de la inmortalidad. Hay un cuento de Borges que conoceréis, El Inmortal, que ahí plantea esta situación, ¿no? de la inmortalidad sería algo terriblemente aburrido y terriblemente absurdo, ¿no? Es decir, el propio Víctor Frank señala que si fuéramos inmortales entonces no habría responsabilidad, ni habría, porque lo podíamos dejar todo para otro momento, ¿no? Somos inmortales, no, el tiempo no nos condiciona, ¿no? La muerte, sin embargo, hoy, y en el tema de la pandemia esto se ha puesto mucho más de manifiesto, tiene connotaciones muy, muy especiales, muy significativas, ¿no? Muy distintas a la muerte que era, por ejemplo, cuando fallecía mi abuelo, falleció allá en los años 60 y falleció en su casa, en su pueblo natal, rodeado de sus hijos y sus nietos, ¿no? Bueno, ahora ya no, eso no, y mucho menos en el tema del COVID, ¿no? En primer lugar, yo pongo aquí una autora que Pablo conocerá, me supongo, porque es argentina y tiene un libro sobre el suicidio que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí y es muy sugerente. Cohen Agres, por mano propia, bueno, pues tiene un capítulo sobre la muerte en general y ella plantea que hay 4 hechos sociales que nos diferencian de la situación de la muerte hoy a la muerte en otros momentos de la existencia, ¿no? Por ejemplo, hoy la muerte lo que se tiene mucho miedo es al sufrimiento, ¿no? A morir con sufrimiento, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media, si recordáis, en la Edad Media se tenía la muerte imprevista, la muerte repentina, la muerte que no te daba tiempo. En la Edad Media, os digo, por ejemplo, tenía mucho miedo a la muerte repentina porque no daba tiempo a reconciliarse con Dios, ¿no? Es decir, una muerte repentina era terrible, ¿no? Es decir, porque el sujeto era condenado, ¿no? Bueno, pues cada época tiene su propia vivencia de la muerte. En este caso nuestro es el miedo al sufrimiento y el miedo a la desesperación en esos momentos, ¿no? El hecho de morir ahora, pues bueno, más es una decisión médica y familiar más que del propio sujeto. Ahora morimos en los hospitales. Ante la muerte se considera un designio de Dios, es decir, hoy sin embargo es un fracaso de la medicina. La medicina, yo cuando estudié medicina, evidentemente, de alguna manera entendían que era la necesidad más que de cuidar, desde curar, ¿no? Pero bueno, y entonces se considera como un fracaso, aunque por eso en esta situación de COVID, ante tantas muertes, ha podido ocasionar en los sanitarios una situación de frustración y de fracaso, ¿no? En la sociedad hedonista, el moribundo, dice Cohen Agres, es antiestético, ¿no? Muere ahí rodeado de tubos y más tubos y cables y posibilidades. Ahora ya quizá menos, sobre todo en algunos países que está permitida la asistencia en la muerte, pero todavía yo creo que se mantiene esa situación, ¿no? Desacralización de la muerte, ¿no? Pérdida de los rituales que proceden a la muerte. En esta situación de pandemia también esto ha sido algo muy, muy angustioso para los familiares, ¿no? Yo he hablado con algunos de ellos y curiosamente esta situación de cuarentena, de no poder acercarse a las personas que estaban en hospitales, yo considero que no era tanto la persona que estaba muriéndose, porque posiblemente ya estaba en coma y no se daba cuenta, sino que el gran sufrimiento ha sido para los familiares, ¿no? El hecho de no poder tener un contacto entre ellos y no poder aproximarse también al familiar que estaba en una situación de muerte, ¿no?
Es decir, esa es el no poder despedirse, el no poder dar el último adiós a la persona. Hay un libro de Jalón, que algunos de vosotros conoceréis, que se titula Mirar al sol, ¿no? Lo subtitula La superación al miedo a la muerte, ¿no? Está en PDF. Y hay y viene el título de Mirar al sol porque él cita en el inicio del libro, cita a un autor francés, filósofo, que dice, ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente. Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente. Es decir, no podemos estar, entraríamos en una situación psicopatológica si estuviéramos siempre pensando obsesivamente de una forma rumiativa en el tema de la muerte, ¿no? Es lo mismo que al sol, yo no le puedo mirar, pero de alguna manera tengo que asumir que el sol está ahí y que el sol es fuente de vida y que gracias al sol, si no hubiera sol, no podría haber vida, ¿no? Es decir, por todo el proceso que se produce en la Tierra, ¿no? Por lo tanto, aunque yo no le mire de frente a la muerte, yo tengo que vivir sabiendo y comportándome como que voy a morir, ¿no? Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente, ¿no? Pero hay que saber que uno está ahí, la muerte está ahí siempre presente, ¿no? Bueno, y las actitudes ante la muerte depende de muchos factores, ¿no? Yo pongo aquí algunos, ¿no? La edad, evidentemente no es un niño, un adolescente, un anciano o un adulto, no es lo mismo. La estructura de personalidad, dependiendo de cuál es la situación sociocultural, personal, el contexto en que está viviéndose, eso va a influir, ¿no? Yo os pongo aquí que la muerte, los dos pensamientos que decía, la muerte siempre llega demasiado pronto, aunque esté en fase terminal y se esté esperando, y es sinónimo de sufrir, ¿no? Hay un autor que es Castilla del Pino en un libro de Celos, Locura y Muerte. Castilla del Pino era totalmente agnóstico, ¿eh? Es un psiquiatra español que ya falleció. Él planteaba que la muerte, que la vida es morir, morir de una forma continuada. Él distinguía entre el morir, ¿no?, que es la vida, y el morirse, que es el momento de la muerte. Él decía que en el morir, lo que generalmente provoca, y es un poco lo que decía Freud, es la negación de la muerte en ese trayecto de la vida. Y sin embargo, en el morirse, es uno de los autores que yo he visto que defiende que en el morirse no necesariamente la mayoría de las personas, hay un perfecto sentimiento ante esa muerte, ante la muerte, ante el hecho de morir. No necesariamente tiene que morir con sufrimiento, con angustia y con temores, ¿no? Es decir, de hecho, en el libro que comenta Víctor Frank de Tolstói, La muerte de Ivan Illich, luego veremos una frase que yo he recogido, un poco viene a decir eso, ¿no? Es decir, Víctor Frank señala cómo realmente era un funcionario ruso que era una persona totalmente simple, sin ninguna situación de bienestar, y bueno, había pasado su vida de una forma muy digamos, muy desconocido, etcétera, sin ningún sentimiento, sin ningún apoyo, sin ninguna... Pues dice que realmente la muerte para él fue todo lo contrario. Cuando se dio cuenta de la ineficacia de su vida, fue cuando realmente dio sentido a su muerte. Ahora lo retomo después una frase que tiene Víctor Frank, ¿no? Y bueno, el pensamiento conocido de Freud en consideraciones sobre la guerra y sobre la muerte, lo que plantea Freud es que la única manera de hablar de la muerte es negándola, ¿no? De hecho, él tenía un sentimiento trágico de la vida, Freud, ¿no? Freud tiene un pensamiento al final de su muerte, sabéis que murió de cáncer de garganta, y al final de los años 36, no sé, el 36 o el 37, le preguntaron, él dice que la vida es como un rebalarse hacia la muerte, ¿no? Es decir, de alguna manera es un sentimiento trágico que él tenía de la vida y de la muerte, ¿no? No obstante, aunque siempre se dice que la única manera de hablar de la muerte es negándola, porque él dice que no se puede fantasear con la muerte, porque claro, la muerte siempre es única, cada uno morimos una sola vez.
no se puede repetir esa experiencia, no me lo puedo ni imaginar. Yo puedo ver morir a otros, pero no puedo imaginarme nunca qué es la muerte. Al final de ese trabajo también dice, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte, ¿no? Nos recomienda Fry, ¿no? Bueno, el miedo alrededor de la muerte, evidentemente hay diferentes situaciones: miedo al proceso de la agonía, miedo al control de la situación, miedo a qué les pasará a los míos cuando yo me vaya, miedo a lo desconocido, como veíamos en la parábola, miedo a lo que la vida, miedo a que la vida que ha tenido no haya tenido ningún significado, etc. Hay un autor que yo también he conocido ahora, que es Jean Kelevit, que es un filósofo ya fallecido francés, que tiene varios escritos sobre la muerte, pero uno de los libros, que es La muerte, yo recomiendo también porque es un libro lo mejor que yo he visto escrito sobre la muerte, ¿no? Solamente voy a decir algo que él plantea. Él plantea que la muerte se puede vivir en primera persona, que es cuando uno fallece, es decir, la muerte propia, y cómo realmente es diferente el sentir la muerte propia. En segunda persona él plantea, la muerte en segunda persona sería la muerte de un familiar cercano, un padre, una madre, un hijo. Y la tercera persona, y la muerte en tercera persona es cuando ves la muerte de un desconocido, de uno que muere en China o en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo él replantea que la visión ante la muerte en esas tres dimensiones es completamente diferente, ¿no? Es decir, si uno piensa en su propia muerte o en la de familiares o la muerte de un desconocido, ¿no? Y otra de las cosas que dice Jacqueline es que también, de alguna manera, la muerte tiene tres momentos, aunque Víctor Frank luego diría que no, pero él plantea que hay un momento que es la muerte en el instante mortal, lo que Castilla del Pino dice morirse. Un segundo muerte sería más allá de la muerte y el otro antes de la muerte, ¿no? Es decir, son momentos diferentes en el que él plantea cómo realmente la acercación a ese concepto y a esa vivencia de muerte va a ser completamente distinta. Os recomiendo el libro este. Desde la logoterapia, es decir, yo considero que hay, para entender la muerte, dice Víctor Frank, no lo digo yo, hay dos conceptos fundamentales, la persona y la existencia. Bueno, ya me queda poco tiempo, voy a avanzar. La persona, ya sabéis lo que define Víctor Frank, no me voy a detener. Y la existencia, Víctor Frank defiende, es decir, según yo lo leo, es decir, no sé si será correcto, es la transitoriedad de la existencia, pero la necesidad, como que la muerte es lo que da sentido a la vida, ¿no? Sin muerte la vida no tendría sentido. Una vida una existencia inmortal, pues no tendría sentido, ¿no? Y el sentido de la existencia es a través de los valores, ¿no? Y él dice que la existencia es como el radio, ¿no? Sabéis que el radio es un producto que tiene duración limitada, se desintegra y es irreversible. Un poco es como la muerte, ¿no? Digo, como la vida, la existencia. La existencia tiene una duración limitada, cuando se desintegra es irreversible, ¿no? Es irrevocable, dice él. Bueno, aquí os traigo el pensamiento de Víctor Frank que os comentaba antes. La finitud, la temporalidad, no solo es una característica esencial de la vida humana, sino que es además un factor constitutivo del sentido mismo de la vida. El sentido mismo de la existencia humana se basa precisamente en su carácter irreversible. Y ahí tenéis realmente la necesidad de cómo lo inmortal no sería posible en una situación como la nuestra, ¿no? ¿Qué ocurre después de la muerte? Esto es algo también que Víctor Frank se plantea. Él de inicio dice que el nacimiento y la muerte es un misterio. A partir de ahí, la reflexión suya va, el nacimiento pues explica, como sabéis, el origen de las tres dimensiones, ¿no? De cómo se produce, y la muerte para él es un misterio, en definitiva, ¿no? Yo voy a poner aquí un poco la síntesis de lo que yo considero que dice Víctor Frank. Luego Jerónimo y María Ángeles pues ya pondrán
los puntos y las comas, ¿no? Él plantea del concepto de existencia, ¿no? La existencia como un círculo que comentaba antes, y daros cuenta como realmente él dice que lo espiritual solo existe con lo psicofísico. Él se plantea esto, ¿no? Como sabéis, ¿no? Lo espiritual, la dimensión espiritual solamente está si aparece lo psicofísico, la dimensión biológica y la dimensión psicológica social, ¿no? Si realmente eso está deteriorado, lo espiritual no desaparece, por ejemplo, en los enfermos mentales o en enfermos con Alzheimer, no desaparece, sino que está ahí escondido, diríamos, en terminología de Freud sería reprimido, pero escondido, no desarrollado, ¿no? Es decir, hay personas que la dimensión espiritual no lo tienen desarrollado, ¿no? Pero lo espiritual no puede dejar de existir, dice él. Lo espiritual es eterno. Luego debe sobrevivir a la muerte. Y él dice, pero no, si lo espiritual la dimensión espiritual tiene que seguir, tiene que trascender a la vida, es decir, no como una reencarnación, él lo dice claramente, ni otra vida diferente, ¿no? Bueno, de alguna manera lo deja ahí, de alguna manera tiene que permanecer en los demás, digamos, en la vivencia que los demás hemos tenido con esa persona. Y él dice que así como la dimensión psicofísica es mortal, lo espiritual es inmortal. Se puede transformar el sufrimiento, bueno, aquí es la frase es también muy conocida, que se puede transformar el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte en acicate para la acción responsable, ¿no? Es decir, 5 minutos, Alejandro. Sí, ya voy terminando. Bueno, 3. 3, pues nada, terminamos rápido. La pregunta sobre qué sucede después de la muerte, dice Víctor Frank, es inadecuada. Al instante de la muerte, esto es un poco para que veáis lo que he explicado yo antes, ¿no? De alguna manera él en este texto lo que viene a decir es eso, que el concepto de tiempo y el concepto de espacio muere con el propio sujeto y que lo dice muy gráficamente, nos lo llevamos a la tumba junto al concepto de espacio. En nuestros ataúdes no hay lugar para el espacio y el tiempo, ¿no? Es decir, y bueno, y aquí os ponía yo 2 experiencias de Víctor Frank, que es el tema de la muerte de Ivan Illich. Él dice eso, ¿no? Que es un hombre que era un hombre que se encuentra de pronto que no va a vivir más y cobra conciencia de haber malversado la vida, ¿no? Pero precisamente la conciencia le hace superarse hasta el punto de llenar el sentido de su vida aparentemente absurda, en ese momento. Y de hecho, Ivan Illich, si recordáis la historia, él termina diciendo, pensando en los demás, en los otros, es decir, y diciéndole al hijo cuando va a fallecer que abandone la sala porque es una mirada hacia el otro, que es lo que le hace morir en paz. Así termina la novela, ¿no? Es decir, pero bueno. Y la otra frase es una historia de Víctor Frank, entrevista a una mujer que sufría un cáncer de fase terminal. Se lo plantea, eso lo tenéis ahí reflejado en Psicoterapia y Humanismo. Y Víctor Frank lo que le insiste es si ha valido la pena vivir. Entonces la mujer entre lágrimas le dice que sí, que ha tenido momentos de experiencia muy positivos y tal, y entonces Víctor Frank como que le refuerza esa situación. Lo importante en la vida es lograr y realizar algo, y eso es precisamente lo que usted ha hecho con su sufrimiento. Se ha convertido en ejemplo para nuestros pacientes. Y ya con eso termino ya. Es decir, aquí la síntesis sería el miedo. El sentido, perdón, es la meta de la esperanza, es el triángulo. Esta se puede identificar con la pregunta sobre la existencia que la persona se hace sobre la situación de adversidad y cuya respuesta es el sentido. Es decir, el sentido es la meta de la esperanza. Y para ya finalizar, hay 2 frases que os traigo para pensar, ¿no? Una de Nelson Mandela: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y otra frase que a mí me ha hecho pensar mucho, de Gabriel Marcel, que dice: decirle a alguien que te quiero es decirle no vas a morir. De alguna manera le haces eterno, sería, ¿no? Vale, pues gracias.